Muy bien, nos quedamos en la interfaz de programación del WinCC, ¿no? Entonces, las partes más importantes están las herramientas, el área de trabajo, el área de las propiedades con las que siempre. La vista detallada puede ser útil, pero realmente no es tan común utilizarlo. Y el árbol de proyecto, pues ya saben que es muy útil para moverse entre las diferentes partes que componen todo lo que es el proyecto, que en este caso ya se compone de dos dispositivos, que es el HMI y el PLC, ¿no? En el árbol de proyecto podemos obtener algunos puntos importantes, como lo son eh, lo que son las pantallas, lo que es la pantalla de sistema, las que podemos manipular, las variables HMI, las conexiones, recetas, que también son un punto importante que veremos en su momento, la administración de usuarios. Todo eso lo podemos hacer desde el árbol de proyectos. Aquí, como ya saben, se despieza todas las partes que componen el proyecto. Tenemos la barra de menús. Aquí es algo muy importante porque, a diferencia del PLC, aquí el simulador viene incluido. Es decir, si queremos simular una pantalla, no necesitamos instalar un programa adicional como el PLC Sim, porque el simulador viene ya incrustado dentro del WinCC. Y eso es muy útil porque así nos permite trabajar, y por eso es uno de los puntos a favor de trabajar este tema un tanto online, porque no necesitamos tener la pantalla física para hacer nuestras pruebas de programas, ¿no? Tenemos el área de trabajo, como les decía, es donde vamos a poner todos nuestros dibujos, todo lo que vamos a hacer en la pantalla, que va a ser el área importante donde va a estar definido todo. La ventana de propiedades va a ser muy importante. Aquí es muy bueno que tengan en mente que el objeto que ustedes seleccionen automáticamente nos arroja sus propiedades. Si ustedes van cambiando de objeto, obviamente les va a ir dando diferentes propiedades de diferentes objetos, ¿no? La vista detallada, decía, no es tan útil, pero pues a algunos les puede servir, ¿no? Ahora sí, algo muy importante son las pantallas de mando y las conexiones. Las pantallas de mando son las pantallas que van a dar el dibujo. Por ejemplo, vean esta pantalla. ¿Qué es lo que busca hacer esta pantalla? Bueno, esta pantalla está un tanto incompleta de un ejercicio que hice previamente. Aquí le falta terminar algunas partes, pero trae lo más esencial para entender cómo puede ir una pantalla. Por ejemplo, podemos tener un botón de Start, otro de Stop. Podemos poner una luz 1, una luz 2 para representar la activación de una salida. En este caso representa el case packer de botellas de cerveza, que es lo que hacía, era cervezas que van llegando y nos van dando la ilusión de que se va moviendo una cerveza por toda esta banda y se va empaquetando en una caja, ¿no? Cuando se llena una caja, le damos cambio de caja para vaciar el dibujito, ¿no? Son algunas cosas que podemos hacer. Es muy importante. Para hacer todos estos dibujos tenemos que trabajar en nuestra pantalla de mando. ¿Ok? La pantalla base o la pantalla inicial es la pantalla donde declaramos lo más importante, el menú. Cuando es un proceso sencillo que solo involucra una pantalla, pues todo se declara dentro de la pantalla. Pero por ejemplo, cuando son más pantallas, podemos declarar un menú. Por ejemplo, en esta pantalla, la pantalla inicial solo sirve como varios submenús. Entonces, cuando yo le doy clic a temporizadores, me lleva a la pantalla que se llama temporizadores. Lámparas, cuando primo series lámparas, me lleva a la pantalla que se llama lámparas. Entonces, no necesariamente tengo que tener solo una pantalla. Puedo hacer varias pantallas dependiendo del tamaño del proyecto. Y en la realidad, todos los sistemas automatizados por lo regular tienen más de una pantalla. Es difícil encontrar un sistema que solo tenga una pantalla. Dependiendo del sistema automatizado que estamos controlando, eso es lo que nos va a mandar o nos va a decir cuántas pantallas tenemos que declarar y cuántas son las que el proyecto requiere, ¿no? Para configuraciones, para declaración de parámetros. Pero en principio siempre tenemos estos dos tipos de pantalla, la pantalla inicial y las pantallas secundarias, ¿no? Si se dan cuenta, la pantalla inicial tiene una marquita, o la pantalla principal tiene una marquita. Muchas veces recibe ese nombre de imagen raíz, que ese es el nombre base. Y a partir de ahí podemos declarar pantallas secundarias, ¿no? Cuando les decía, hay varias formas de hacer la conexión con controladores S7. Bueno, principalmente dos. La primera es siguiendo la ayuda, el iniciador de ayuda que jala el programa. Otra es, por si algún motivo le di cancelar al ayudador y ahora yo quiero hacer manualmente la conexión, pues con que yo me vaya a conexión y se seleccione la conexión con el PLC que necesito, automáticamente se hace el enlace, ¿no? Esto es muy útil cuando no solo hablamos de PLCs S7200, sino cuando hablamos de otros tipos de PLCs, como puede ser un logo, como lo puede ser un PLC un tanto remoto, que podría ser otro S7200, pero que no esté en este proyecto.
podemos configurar esa conexión en este menú, ¿no? A veces es importante asignar la IP. Buscamos asignar una IP que no genere un conflicto. Eso lo podemos hacer a través de una conexión online para detectar cuál es la IP actual del PLC, perdón, de la pantalla HMI, y a partir de ahí cambiar la pantalla que nosotros querramos. Para esto hay que conectarnos en línea con el dispositivo al que le vamos a cambiar la dirección IP, que en este caso es la pantalla HMI. Ahora sí, las herramientas de diseño con lo que yo voy a dibujar se dividen en tres partes: los objetos básicos, que son líneas, formas, textos y visor de gráficos, ¿no? Aquí tenemos las formas, que son óvalos, círculos, cuadrados. Tenemos el texto cuando necesitamos añadir un texto, por ejemplo, en esta imagen, si se dan cuenta, perdón, en la anterior, aquí dice Case Packer. Este texto no viene como tal en la pantalla, yo se lo tengo que declarar. Para declarar eso, tengo que utilizar esta opción es el objeto básico que se llama texto. Ese es el que yo puedo jalar. Puedo utilizar también otra parte de las herramientas, que son los elementos, que nos sirven, que tenemos entre los más importantes los botones, lo que es los interruptores y los campos de entradas y salidas, ¿no? Aquí los subrayé porque son los con los que vamos a empezar a trabajar. Y después avanzaremos a los campos de entrada-salida de tipo simbólico, campo de entrada-salida gráfico y campo de fecha y hora, ¿no? Las barras también son muy útiles, y solamente que las veremos hasta que regresemos de pues este periodo de suspensión de clases, porque las tenemos que trabajar con variables analógicas, y esas variables analógicas las veremos hasta que regresemos del receso de clases físicas, ¿no? Clases presenciales. Tenemos otros elementos que también son de programación ya más avanzada, que sí alcanzaremos a ver en la siguiente semana, que son visor de avisos, visor de curvas, visor de usuarios y visor de recetas, ¿no? Generalmente los objetos básicos van a estar relacionados con salidas. Esto no es una regla, pero en los primeros ejercicios que vamos a hacer nosotros, los objetos básicos van a servirnos para representar variables de salida del sistema, como lo pueden ser salidas físicas o marcas que representen algo del proceso. Porque estos objetos nos sirven para iluminar cosas. Por ejemplo, a ver, aquí por ejemplo, en este caso la luz, este es un objeto tipo círculo, ¿no? Cuando luz 1 se activa, entonces esto se cambia de color. No sé qué color tiene configurado, pero seguramente algún color debe tener configurado. Entonces este objeto, que es un círculo, se ilumina cuando recibe esa señal. Entonces los objetos nos van a servir principalmente para representar estados de una variable del PLC. Mientras que los elementos, por el contrario, nos permiten introducir señales o cambios en una variable. Por ejemplo, un botón me permite a mí activar. Puedo utilizar un botón para dar marcha a un sistema. Eso es algo que puedo hacer. Puedo utilizar un interruptor para deshabilitar parte de un sistema también. Y un campo de entrada-salida, con él puedo monitorear el valor de una variable. Por ejemplo, un contador o un temporizador, yo lo puedo visualizar con un campo de entrada-salida. Eso es muy útil porque así me permite ver. No necesariamente tengo que estar dándome en la conexión directa con el programa del PLC, sino que lo puedo hacer a través de la pantalla, y eso es muy bueno, ¿no? No necesito estar conectando en línea a través de los lentes de conexión el programa del PLC, sino que lo puedo hacer a través de la pantalla y puedo visualizar cuáles son los datos que la pantalla tiene, ¿no? En los eventos están diseñados, bueno, ya que terminamos con esta parte de las herramientas de diseño, ahora pasamos a los eventos. Los eventos son acciones que podemos hacer con los elementos. Generalmente los eventos tienen su función, su parte más fuerte de trabajo con los elementos, que son, como en este caso, un pulsador, ¿no? Cuando pulsamos, o cuando activamos un pulsador, mejor dicho, cuando activamos un pulsador, podemos generar un evento. Este evento dispara una función en el sistema. Y para eso es principalmente para lo que nos puede servir un evento, para generar una función. ¿Cómo se añade un evento? Bueno, cuando nosotros jalamos un botón, como en este caso se está haciendo aquí, y se deja caer un botón, el botón, al darle clic, nos va a liberar las siguientes propiedades. Nos va a dar sus propiedades, y nosotros nos movemos hacia la pestaña de eventos, y aquí nos va a dar todas las opciones, dependiendo la acción que podamos hacer con ese elemento. Si es un botón, lo que podemos hacer con el botón es darle clic, podemos pulsarlo, podemos soltar ese botón,
podemos activar, desactivar o hacer un cambio dependiendo la acción que queramos usar. Por ejemplo, con un pulsador, con un botón, las acciones más comunes son pulsar y soltar. Esas son las más comunes. Entonces, cuando nosotros le damos pulsar, podemos seleccionar qué queremos que se haga cuando se pulse el botón. Cuando el botón se active, ¿qué queremos hacer? Entre las acciones más comunes están activar un bit, desactivar un bit, activar una imagen. En fin, hay una serie de funciones que ustedes pueden revisar. Podemos setear un bit también. Eso es algo que podemos hacer dentro de los eventos. Cuando seleccionamos, por ejemplo, aquí se seleccionó activar un bit mientras se mantenga oprimida el botón. Una vez que declaramos el evento, tenemos que declarar con qué variable del PLC lo queremos relacionar. Por ejemplo, aquí nos está llevando a un bloque de datos que bueno, en nuestro caso pues va a ser la tabla de variables, y podemos seleccionar la variable con la que queremos relacionar el funcionamiento de ese evento. Entonces aquí es donde entra la conexión ya con el PLC, porque realmente aquí ya estamos llamando variables no de la pantalla HMI, sino variables del PLC. Es decir, cuando este pulsador que yo estoy declarando en la pantalla, cuando esto se oprima, entonces va a tener un efecto directo sobre la variable que estoy seleccionando yo de la tabla de variables de mi PLC. Es ahí donde tienen esa unión, ¿no? ¿Qué más podemos tener? Animaciones, que es lo que yo les decía. Las animaciones nos permiten hacer que un objeto tenga un color. Podemos hacer que aparezca o desaparezca. Existen dos tipos de animaciones principales, que son las de tipo visualización y las de tipo movimiento. Las últimas las vamos a ver después, porque son funciones que tienen que ver directamente con variables no tanto booleanas, sino más bien con variables un tipo como enteras, reales, que nos permiten mover objetos dentro de la pantalla. Por eso de momento no las vamos a ver, las vamos a ver un poquito más adelante. Pero las que sí vamos a ver ahorita a profundidad son las de apariencia, ¿no? Y tenemos otro tipo que son las de visualización, donde están las de apariencia y están las de visibilidad, ¿no? Estas dos animaciones, las animaciones que tenemos de tipo de visualización, nos permiten generar dos tipos de efectos. Uno es de apariencia y el otro es de visibilidad. Apariencia va a hacer referencia cuando queremos que se ilumine algo o no se ilumine. Y visibilidad hace referencia cuando queramos que aparezca o desaparezca un objeto en la pantalla, ¿no? Las animaciones de tipo visualización son mayormente utilizadas para representar el estado de un bit, que puede ser de entrada, salida o memoria, ¿no? Generalmente lo utilizamos con objetos básicos como círculos, como rectángulos, como campos de texto, para hacer que estos se iluminen o de un color o de otro, para poder representar cuando está activo, representar el estado de un bit de una variable de entrada o una salida o una memoria. Por ejemplo, aquí tenemos las animaciones de visualización de tipo apariencia. ¿Qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo que la variable que es del PLC, bueno, aquí tiene un nombre esta variable, es un proyecto que les decía que tomé de referencia, no sé exactamente qué es la referencia, pero dice que tenemos una variable que tiene este nombre. Entonces cada vez que esta variable valga 1, se va a iluminar de color verde. Tiene un color de borde blanco, por lo tanto lo único que se le va a apreciar es el color verde. Entonces cada vez que se active, tenga un valor de 1, un valor lógico de 1, va a activarse en verde, ¿no? Y aparte le podemos añadir el flasheado. En este caso el flasheado es el parpadeo. Si queremos que parpadee o no parpadee esta variable, lo podemos también definir en las animaciones de visualización. Y en las de visibilidad lo que nos van a permitir es hacer que un objeto aparezca o no aparezca. Por ejemplo, aquí seleccionamos una variable que se llama estacionamiento disponible. Queremos que sea visible cuando esta variable valga de 1 a 1. Queremos que sea invisible cuando valga, obviamente va a ser visible solamente en este rango, pero como es una variable booleana, solamente tiene dos valores, que es 1 y 0. Por lo tanto, si es 1 va a ser visible, si es 0 va a ser invisible. Ahora, también quiero mencionar y reafirmar que no necesariamente es para funciones booleanas, puede ser también para funciones enteras o hasta valores, bueno, principalmente valores tipo enteros, pero que en un principio nosotros lo vamos a utilizar únicamente para valores tipo booleanos, ¿no? Que eso sería las primeras aplicaciones que veremos para este tipo de contador, perdón, para este tipo de
de acciones de programación de la pantalla HMI. Y otro elemento importante es el campo de entrada-salida. El campo de entrada-salida tiene una función tanto más simple. Cuando nosotros lo declaramos, podemos mostrar datos de una variable que no necesariamente, no tiene que ser booleana. Generalmente es para datos tipo de entero, para temporizadores. Cuando yo declaro un campo de entrada-salida, entonces me pide que yo lo relacione con una variable. La variable del proceso es del PLC. Entonces yo selecciono la variable del PLC. Entonces la variable que yo seleccione, entonces es la que se va a mostrar. Este campo de entrada-salida se puede configurar de tres maneras distintas. La primera es de entrada, haciendo referencia que aquí yo voy a escribir datos. El operador tiene la opción de escribir datos. ¿Cómo escribimos estos datos? Cuando yo le doy clic al cuadro, me despliega un teclado donde yo puedo declarar la cantidad o el número que le quiero insertar al sistema. De salida cuando yo solamente quiero leer datos, y entrada y salida cuando es una variable que me interesa monitorearla, pero al mismo tiempo la puedo modificar si así lo necesito, ¿no? En el formato de visualizaciones, cuántos ceros quiero que se vean. Aquí hay que jugarlo un poco para que quede bien estético en la visualización del dato que queremos mostrar, ¿no? Ahora sí, vamos a hacer un ejemplo de todo esto que he mencionado, que tal vez resulte un poco confuso si no se lleva a la práctica. Esto se va a complementar muy bien con un video que les voy a explicar paso a paso de cómo desarrollar la aplicación de generar una pantalla HMI con un ejemplo que ya vimos. Este es un ejemplo de contadores previo que habíamos hecho, porque como se darán cuenta, la pantalla HMI no requiere programación de PLC, es decir, la pantalla HMI es una programación adicional a la programación que ya hemos hecho de PLC. Como esta programación yo ya la tengo, pues a partir de esta voy a definir algunas tareas de la pantalla HMI. Este es el programa que ya les había mostrado. Esto lo tienen ustedes en un respaldo que les había yo mandado, donde les dije que podían descargarlo, ¿no?, por WeTransfer. Las tareas HMI que nos pide en este ejercicio van a ser, primero que nada, que la señal S1 se debe activar desde la pantalla HMI, por lo que la dirección debe cambiarse de I0.0 a M23.0. Ustedes recordarán, S1 se corresponde a la entrada física I0.0. Pero para poder trabajar la acción desde la pantalla HMI, voy a utilizar una marca que se va a llamar M23. Entonces yo le tengo que cambiar la dirección, ya no va a ser I0.0 sino M23.0, para que así la variable con la que yo pueda trabajar en la pantalla sea M23.0. ¿Por qué yo no puedo llamar a I0.0 en la pantalla HMI? Bueno, desde el punto de vista de sintaxis no me va a dar error. Es decir, ustedes lo pueden compilar y lo pueden hacer, pero llevándolo a la práctica, eso les va a generar muchos problemas. Activar una entrada física mediante una pantalla HMI es algo no recomendable. Lo recomendable es activar siempre marcas desde la pantalla HMI. Entonces, lo que sí podemos hacer es leer entradas o leer salidas desde la pantalla HMI, pero no podemos introducir o activar entradas desde la pantalla HMI. Lo que sí podemos activar muy bien son las marcas desde la pantalla HMI. O no tanto que no se pueda, sino que no es recomendable y les va a dar algunos conflictos. Entonces, preferentemente, todas las que son entradas físicas las vamos a cambiar a marcas para poder trabajarlas sin mayor dificultad durante la programación de la pantalla HMI. La señal S2, que también trabajamos en este ejercicio, lo vamos a utilizar con M23.1. Tenemos también los sensores B1 y B2 que se pueden accionar mediante los interruptores. Se recordarán, son los que nos indican cuando el cilindro ha salido o ha regresado. Esto los vamos a utilizar, los vamos a representar mediante interruptores en la pantalla HMI. De igual manera, como son entradas físicas, hay que cambiarlos por marcas para poder trabajar con ellos. Y también tenemos la salida Y1. Esta salida no la vamos a cambiar, puede seguir siendo Q porque eso no es un problema para nosotros. Como es una salida, esta sí la podemos trabajar. Y lo único que nos piden es que se represente con un círculo que se ilumina de verde cuando su valor lógico sea 1 y rojo cuando su valor lógico sea 0. La otra cosa que nos pide es debe visualizarse el conteo total de piezas. Como es un dato de conteo, debe ser un campo entrada-salida como el que yo les había mencionado aquí, ¿no? Necesito un campo de estos para representar este dato, ¿no? Aquí se puede hacer llamando directamente al conteo del bloque de conteo. Recuerdan, cuando ustedes declaren un contador se genera un bloque de datos. Podemos hacer un llamado al conteo de ese bloque de datos, o podemos declarar una variable como aquí nos lo pide, que se llama MW45, donde yo almacene los datos del conteo. Vean que me dice que es de tipo entero, ¿no? Para hacer esta implementación me tienen que seguir en un video. Lo voy a hacer en otro video aparte, que también voy a ir subiendo. Como se dan cuenta, este es un tema que son varios videos enlazados porque me interesa que quede claro el tema, ¿no? Entonces, este es el tercer video de la explicación de la presentación, y después viene un video
con la implementación del ejercicio de ejemplo que mencioné.